Qué gusto saludarte nuevamente. Si aún no sabes, mi nombre es Daniela y quiero darte la bienvenida a este podcast Disconnect to Reconnect, que como ya he mencionado antes, el objetivo es desconectarnos de nuestra cotidiana vida para reconectarnos con quien da vida a tu vida. Es un podcast donde nos enfocamos en leer la palabra de Dios 365 días, es decir, un añito. No importa si te estás conectando recién el día de hoy, todos los capítulos están ordenados desde el 1 en forma secuencial. Así que si estás viendo esto por YouTube o por alguna plataforma de podcast, vas a poder encontrar todos de manera ordenada. Y como te mencionaba también, muchas gracias por tu paciencia, porque sé que al comienzo, sobre todo, el audio o los videos quizás no era de lo mejor, pero es que recién estaba comenzando. Gracias por tenerme paciencia, pero estoy mejorando muchísimo. Obviamente, primero me estoy enfocando en que Dios sea hablando a través de mí, pero también estoy en claro que uno tiene que hacerlo mejor. Pero créeme que estos días han sido súper locos, que he estado por aquí, por allá, y un montón de cosas que no he podido hacer una buena audición o un buen audio, pero te aseguro que estoy mejorando muchísimo y que sobre todo quiero mejorar muchísimo para que para ti sea mucho más entendible y que puedas comprenderlo de una mejor manera. En este podcast estamos siguiendo el plan de lectura de Robert Roberts, que tiene una secuencia súper chévere y a mí me gusta porque estamos leyendo tanto Antiguo como Nuevo Testamento y ahí vamos a poder entender nosotros cómo se relaciona toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ojo, que con esto no digo que otros planes de lectura estén mal, para nada, sino que yo pienso que esta es una manera súper chévere, súper entendible para que nosotros podamos conectarnos con Dios. Probablemente después seguiremos otro plan de lectura, pero por el momento yo pienso que este es súper bueno y que nos está enseñando muchísimas cosas. El día de hoy vamos a leer Éxodo, Salmo y Romanos, porque justo el día de ayer terminamos todo el libro de Génesis. ¿No te parece increíble que ya vayamos terminando libros de la Biblia? Y pues yo sé que Dios está transformando tu corazón y tu vida, y oro por eso. Ahora voy a explicar un resumen súper rapidito del libro de Éxodo, porque los otros libros ya hemos explicado en capítulos anteriores. Éxodo es el relato de la salida de Israel de la servidumbre en Egipto y su preparación para heredar la tierra prometida como pueblo del convenio de Jehová. No te puedes perder todo este libro porque nos va a hablar acerca de la tierra prometida, qué es, cómo fue, cómo tú puedes llegar a la tierra prometida y sé que vas a anhelar llegar a esa tierra prometida. Para que tú puedas comprender y entender mucho la palabra de Dios, aunque hay muchísimos puntos, yo considero dos los más importantes. Primero, que puedas humanamente entender su palabra, es decir, que su lenguaje esté súper entendible para nuestra generación actual. Por eso esta lectura la realizamos en NBI, es decir, Nueva Versión Internacional, donde tiene un lenguaje súper chévere y súper comprensible. Y la segunda, y la más importante de todas, es que pidas a Dios y a su Espíritu Santo que te guíe y te dé sabiduría para que puedas entender su palabra. Ora siempre. Así que vamos a comenzar. Amado Papito Dios, gracias te damos por este maravilloso día, porque nos permites conectarnos a leer y entender tu palabra. Te pedimos que seas tú hablándonos, que seas tú transformándonos y que nos ayudes a comprender lo que quieres decir este día para nuestras vidas. Ayúdanos a mantenernos conectados contigo, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos acompañe siempre. Llénanos de ti a cada instante y ayúdanos cada día a ser más agradables a ti, a tus ojos y a hacer lo que tú quieras de cada uno de nosotros. Gracias te damos por absolutamente todo. Perdona también nuestras ofensas y ayúdanos a comprender lo que hoy vamos a leer. Y sobre todo, ayúdanos también a que podamos poner en práctica todo lo que tú nos estás hablando. En el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Antes de comenzar, quiero decirte que las historias del día de hoy están un poquito larguitas. Es por esa razón que no vamos a sacar un mensaje después de cada capítulo, sino uno en general, donde obviamente trataré de sacar los puntos principales de los capítulos y de esta manera no haremos tan largo este capítulo. En Éxodo capítulo 1 vamos a ver acerca del motivo para la liberación por medio de un relato sobre la aflicción de los israelitas en Egipto. Los egipcios oprimen a los israelitas. Estos son los nombres de los hijos de Israel, que acompañados de sus familias llegaron con Jacob a Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto.
murieron José y sus hermanos, y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos, pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: Cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando, y si estalla una guerra se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla, ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había dos parteras de las hebreas llamadas Sifra y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como los egipcios, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo los israelitas se hicieron más numerosos y más fuertes. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas déjenlas con vida. Antes de comenzar el capítulo 2 del libro de Éxodo, quiero recordarte quién fue Moisés. Moisés fue un precursor de Jesús, fue un gran líder que murió mientras guiaba al pueblo a la tierra prometida. El Señor lo llamó para liberar a los israelitas del cautiverio egipcio. Y ves que aquí se va conectando ya todo con el Nuevo Testamento. Es por eso que les mencionaba que a mí me gusta leer Antiguo y Nuevo Testamento, porque vamos viendo cómo todo se relaciona. Y bueno, en este capítulo vamos a ver acerca del nacimiento de Moisés, los inicios. Está súper chévere. Comencemos. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto. Después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: «Es un niño hebreo». La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: «¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe el niño por usted?». «Ve a llamarla», contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo». Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño se lo llevó a la hija del faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: «Yo lo saqué del río». Veamos acerca de la huida de Moisés a Madián. Un día, cuando Moisés ya había crecido, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, preguntó al culpable: «¿Por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros?». Respondió aquel: «¿Acaso no quieres matarme a mí como mataste al egipcio?». Esto causó temor en Moisés, pues pensó: «Ya se supo lo que hice». Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaron y las echaron de allí. Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre, éste les preguntó: «¿Por qué volvieron hoy tan temprano?». «Porque un egipcio nos libró de los pastores», respondieron. «Hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño». «¿Y dónde está ese hombre?», contestó. «¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer».
Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo al cual Moisés llamó Gersón, pues razonó: soy un extranjero en tierra extraña. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejidos se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Y como te comentaba, vamos a hacer el análisis de los capítulos 1 y 2 del libro de Éxodo. Aquí podemos ver que durante el tiempo que estuvieron en Egipto, los hijos de Israel crecieron bastante, y un faraón nuevo que no supo acerca de José y de todo lo que él había hecho en favor de los egipcios, los puso a todos bajo servidumbre. Este faraón dijo que mataran a todos los bebés varones recién nacidos, pero Moisés, ya vamos a hablar acerca de quién es Moisés, fue salvado por su madre y fue recibido por la hija del faraón. Moisés tuvo que pasar por muchísimas travesías y más adelante vamos a ver acerca del llamado que Dios le dio a su vida. Algo que hay que recalcar es que Moisés siempre fue obediente a Dios. Y aquí quiero topar un punto súper importante. Quiero decirte que cuando nosotros veneramos a Dios y ponemos su voluntad sobre nuestra voluntad, sobre nuestros deseos o sobre la voluntad o deseos de otras personas, Dios nos va a bendecir grandemente. Y si me preguntas que por qué digo esto, pues porque las parteras no hicieron caso a lo que les decía el faraón, que mataran a todos los bebés varones. Las parteras eran temerosas de Dios y vemos como Dios las bendijo en gran manera. Y quizás esto sea un desafío para ti, porque tengas que cumplir algo que no esté bien, tal vez por tu trabajo, estudios, obligaciones, no lo sé, pero ¿sabes algo? Si tú antepones a Dios, a sus mandamientos, a su voluntad y lo que Él dice, vas a ver cómo Dios te va a prosperar, Él no te va a desamparar y va a ayudarte en absolutamente todo. Así que quiero decirte que siempre escojas los mandamientos y la voluntad de Dios antes que nada. También podemos ver el cautiverio que vivían los israelitas, pero también vemos cómo Dios los escuchó y se acordó de las promesas que Él les había hecho. Sí, es cierto, los israelitas estaban sufriendo mucho porque eran esclavizados, pero ellos oraron a Dios con todo su corazón y sabes, Dios los escuchó y Dios es siempre fiel, por eso se acordó de las promesas que le había hecho a sus antepasados. Y con esto quiero decirte que si Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Clama a Él con todo tu corazón y búscalo por completo, porque Dios sí escucha las oraciones de todos sus hijos, pero también quiero decirte que sus respuestas vienen por la fidelidad de cada uno de nosotros. Dios te ama y su gracia es infinita a pesar de ti, pero también Dios nos manda a obedecerlo, a honrarlo y a creerle. Esta historia acerca de Israel y todo lo de Egipto que estamos viendo va a tener muchísimos mensajes, así que no te puedes perder los siguientes capítulos. El día de hoy, como te mencionaba, para que no se haga un capítulo súper grande, estoy mencionándote simplemente puntos importantes. Pero esta historia en sí tiene muchísimas enseñanzas que vamos a ver los próximos días, así que no te las puedes perder. En el Salmo 53 vamos a leer acerca de la insensatez y maldad de los hombres. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, están corrompidos, sus injusticias son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Acaso no tienen entendimiento esos malhechores? Esos que devoran a mi pueblo como si fuera pan, jamás invocan a Dios, allí los tienen sobrecogidos de miedo. Cuando no hay nada que temer, Dios dispersó los huesos de quienes te atacaban. Tú los avergonzaste porque Dios los rechazó. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Dios restaure a su pueblo, Jacob se regocijará, Israel se alegrará. No sé si recuerdas el Salmo 14. Bueno, este es un salmo un poquito parecido, donde leemos acerca de la maldad y cómo el salmista dice que no hay uno solo que haga lo bueno. Como alguna vez les mencioné, la maldad es la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos, y el pecado está en absolutamente todos desde que nacemos. Y por eso el salmista comienza hablando acerca de la maldad de las personas. Pero en los últimos versículos también podemos ver la bondad de Dios, porque nos dice: cuando Dios restaure a su pueblo, Jacob se regocijará, Israel se alegrará. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios quiere restaurar a su pueblo, que Dios quiere transformar, redimir y hacer cosas súper chéveres en todo su pueblo, es decir, en cada uno de nosotros. Y es en ese momento cuando todos nos regocijaremos y nos alegraremos tal cual como dice este capítulo. Entonces, si tú dices que has pecado o has cometido cosas que no están bien, sabes, a Dios no le importa porque Él no quiere juzgarte,
Pero bueno, con eso no quiero decir que no vayas a tener consecuencias. Como alguna vez lo hablamos, eso es totalmente diferente. Pero sí que Dios quiere restaurarte, transformarte, redimirte. Lo único que Él espera de ti es que le entregues todo tu corazón, tu vida, tus problemas y todo lo que te está afligiendo para Él hacer una nueva obra en ti. Deja que Dios te restaure para que tú te regocijes y te alegres. En el Salmo 54 quiero que notemos cómo Dios es quien nos ayuda a cada uno de nosotros. Sálvame, oh Dios, por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Escucha, oh Dios, mi oración, presta oído a las palabras de mi boca, pues gente extraña se levanta contra mí, gente violenta procura matarme, sin tener en cuenta a Dios. Pero Dios es mi socorro, el Señor es quien me sostiene, hará recaer el mal sobre mis enemigos. Por tu fidelidad, Señor, destrúyelos. Te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré tu nombre, Señor, porque es bueno, pues me has librado de todas mis angustias y mis ojos han visto la derrota de mis enemigos. Este es un salmo corto y súper sencillo, y con esto quiero hacer un pequeño paréntesis y decirte que si tú tienes oraciones cortitas o oraciones sencillas, sabes, ese tipo de oraciones también le gustan a Dios. Es por algo que también está aquí en los salmos. Esas son las oraciones que también Dios escucha y a Dios le agrada. ¿Y por qué menciono esto? Porque al menos a mí en ocasiones he dicho, no, es que esta oración es súper cortita, súper sencilla, quizás Dios no la escuche, y no es así, porque sabes, lo más simple, lo más sencillo que tú crees en tu vida, a Dios realmente le importa. Dios te escucha absolutamente todo. Ojo que con esto tampoco digo que las oraciones largas estén mal, para nada. Más bien decirte que Dios tiene cuidado de absolutamente todo, de las oraciones chiquitas, de las oraciones largas, de las oraciones con sentimientos de tristeza, con sentimientos de alegría, de absolutamente todo. Lo que sí no le agrada como que mucho a Dios es lo que dice en su palabra, ¿no? Las oraciones con vanas repeticiones y cosas que no lo hagas de corazón. Entonces, si tú tienes una oración sencillita o quizás algo que te esté afligiendo tu corazoncito, algo chiquito, dile a Dios, cuéntaselo y vas a ver cómo Él te responde sin tantas cosas, sin necesidad de estructurar una oración así como que súper poética y ese tipo de cosas. No importa lo que te salga del corazón, realmente sea sincero, realmente sea honesto, eso le agrada a Dios. El salmista aquí nos dice que tenía una pequeña frustración. Él menciona, gente extraña se levanta contra mí. Imagínate que eso te esté sucediendo. Yo creo que sí es un poco preocupante, una frustración. Pero asimismo, este salmo termina agradeciéndole y confiando totalmente en Dios, porque dice, te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré tu nombre, porque es bueno, porque me has librado de todas mis angustias. ¿Ves la increíble confianza que tenía el salmista? Y con esto quiero decirte que confíes, que esa oración que tú le vas a hacer a Dios, confía que Él va a responder a su tiempo, a su manera, pero todo va a ser a tu favor y en tu beneficio porque Él te ama muchísimo y quiere que tú tengas lo mejor en tu vida. En el Salmo 55, David expresa acerca de confiar en Dios contra un enemigo traicionero. Leamos. Escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica, óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban, me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los malvados, pues me causan sufrimiento y con furia me atacan. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invaden los terrores de la muerte. El temor y el temblor me dominan, el pánico se apodera de mí. Como quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso volaría a mi refugio para librarme de la tempestad y de la tormenta. Destrúyelo, Señor, confunde su lenguaje. En la ciudad solo veo contiendas y violencia. Día y noche rondan por sus muros, y dentro de ella hay intrigas y maldad. En su seno hay fuerzas destructivas. De sus calles no se apartarán la opresión y el engaño. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, y con quien caminaba entre los adoradores. En la casa de Dios, que sorprenda la muerte a mis enemigos, que desciendan vivos a los dominios de la muerte, pues en ellos habita la maldad. Pero yo clamaré a Dios, y el Señor me salvará, en la noche, en la mañana y al mediodía. Clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Dios que reina desde la eternidad, habrá de oírme y los afligirá. Esa gente no cambia de conducta, pues no tiene temor de Dios. Levantan la mano contra sus amigos y no cumplen sus compromisos. Su palabra es blanda como la mantequilla, pero su corazón es belicoso. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero no son sino espadas desenvainadas. Entrégale tus afanes al Señor, y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre.
tú, oh Dios, habitarás a los impíos y los arrojarás en la fosa de la muerte. La gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni a la mitad de su vida. Yo por mi parte en ti confío. Yo no sé tú, pero a mí este salmo me gusta muchísimo, sobre todo el versículo 22 que quiero volverles a repetir. Entrégale tus afanes al Señor, y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Yo creo que en muchas ocasiones hemos tenido injusticias, tristezas, cosas que quizás creemos que no las merecemos. Y bueno, en sí, cosas feitas que nos hacen poner triste o nos frustran o nos enojan y cosas que obviamente no están bien y quizás nosotros no tenemos la culpa. Y esto es lo que describe el David en su salmo, un tiempo donde él tuvo rebelión y lucha y donde traicionaron su confianza. Así que si te ha pasado este tipo de cosas, no creas que eres el único. Como vemos, desde la antigüedad hubo esto. Y como hablamos en el capítulo anterior, esto es por la ausencia de Dios en los corazones de las personas. Para nada es culpa de Dios, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y que obviamente nos duele, nos afecta, pero con esto quiero decirte que todo eso le entregues al Señor, le entregues a Dios. Llénate de Él y dile, Señor, esto me duele, quizás esto me parece injusto o esto no estuvo bien. Saca de tu corazoncito todo eso, conversa con Dios, órale y vas a ver cómo Él te sostiene, vas a ver cómo no va a permitir que caigas ni que quedes en vergüenza. Dios te va a responder porque te ama tanto y porque tú estás confiando en Él. Y así como dice en la última parte de este capítulo, yo por mi parte en ti confío, Señor. Dile que confías en Él y que sabes que Él va a responder. Y sabes algo, así lo hará, porque Dios no miente. Y Él anhela que tú tengas una vida buena. Y con esto quiero dejarte un pequeño reto. Al finalizar estas lecturas, busca de todo corazón a Dios. Órale desde lo más profundo de ti y dile, Señor, en ti confío. Mira, esto me duele, esto me angustia. Expresa lo que tú sientes y vas a ver cómo Dios te responde, cómo Dios te llena de su paz. Ten la completa predisposición de reencontrarte con Él, permitirle que Él haga un cambio en tu vida y vas a ver cómo poquito a poquito Dios va conquistando tu corazón de maneras increíbles. Yo no sé si te ha pasado que en muchas ocasiones tienes que hacer algo que no quieres hacer, ya sea porque no te gusta, porque no te sientes suficiente, por cualquier razón, pero simplemente no quieres hacer algo. Y bueno, en este capítulo 7 del libro de Romanos vamos a ver algo parecido. Analogía tomada del matrimonio. Hermanos, hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se la considera adúltera, pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra carne aún nos dominaba, las pasiones pecaminosas que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora al morir a lo que nos tenía atados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Conflicto con el pecado. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena,
Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleita en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, quien me librará de este cuerpo sujeto a la muerte. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Esto parece hasta un poquito trabalenguas, ¿no? Pero leamos nuevamente el versículo 15. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Puede parecer un poco extraño lo que Pablo dice, pero sabes, no es así. Pablo no habla acerca de cometer pecado de manera consciente, porque cuando cometemos pecado de forma consciente, entonces sabemos y entendemos muy bien lo que estamos haciendo. Y también dice que cuando quiere hacer el bien, le acompaña el mal, pero que en lo íntimo de su ser se deleita en la ley de Dios. Pero en los miembros de su cuerpo hay otra ley, que es el pecado. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces sí hay esos conflictos de que cometemos pecado a veces sin querer y cosas así, pero hay algo dentro de nosotros que nos dice que no está bien o que debemos hacer las cosas de manera distinta. Es una lucha constante. Pero sabes, si te está pasando esto realmente yo considero súper bueno. Y si me preguntas por qué, pues sencillo. Es porque, como te explicaba, naturalmente nosotros somos pecadores, pero tú ya eres consciente de que estás haciendo las cosas mal. Es decir, Dios ya está actuando a través de su espíritu en ti, diciendo, ¿sabes qué? Esto no está bien, no lo hagas. No te está juzgando, más bien te está diciendo, ya no quiero que actúes de esa manera, cambia, transfórmate, para que tu vida comience a mejorar, para que seas más agradable a mis ojos. Fuera distinto que tú estuvieras cometiendo pecado o haciendo algo que no está bien y tú estuvieras feliz y que quisieras repetir y repetir lo mismo. Ahí sí las cosas como que no estuvieran bien. Pero en este caso, cuando tú, al menos a mí me ha pasado, ¿no? Que estoy haciendo algo que no está bien y algo dentro de mí me dice no y me dan ganas de llorar. Y sí, o sea, hay que ser sinceros, en muchas ocasiones lo he hecho incluso así, pero sabes, después uno reflexiona y el Espíritu Santo mismo te comienza hablando y decir, ¿sabes qué? Esto que hiciste no está bien. Como siempre te he dicho, no por eso es que tú no vayas a tener consecuencias de lo que hiciste. Obviamente las tienes, pero el Espíritu Santo te está revelando lo que debes hacer, cómo debes actuar. Y eso es súper bueno. Y de a poco, al menos a mí me ha ido transformando y cambiando. Sí me ha costado en muchas ocasiones, pero el Espíritu Santo ha sido tan paciente y de a poquito me va diciendo, a ver, actúa así, haz esto, no hagas esto y cosas así. Algo súper bonito realmente. Aunque tu carne esté sujeta al pecado, porque pues así nacimos y quizás no haya mucho que hacer con eso, ¿no? Pero haz que tu corazón y tu mente esté sujeto a la ley de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a cambiar y que si has hecho cosas malas o algo que sabes que no está bien o estás en pecado, dile que Él te ayude, que Él te guíe, que te dé las fuerzas para alejarte de todo lo que no está bien y vas a ver cómo Él actúa, te responde porque realmente te ama mucho. Con esto quiero que hagas un análisis en tu vida y digas, a ver, esto yo sé que estoy haciendo mal. Dios quiere hacer una obra transformadora en ti, así que entrégale todo eso malo, todo el pecado y aléjate de todo eso. Vas a ver que con la ayuda de Dios es posible, quizás no inmediatamente, porque a veces sí nos toma un poquito de tiempo, pero sabes, Dios va a trabajar de la manera en la que tú vas a ser transformado. Él trabaja con cada uno de nosotros de distintas formas y maneras. En el capítulo 8 del libro de Romanos vamos a ver cómo la ley de Cristo trae vida y paz, vida mediante el Espíritu. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz.
La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esta parte me gusta muchísimo. Hablemos de la gloria futura. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya se ve? Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará a Cristo Jesús? Es el que murió e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este es un capítulo que nos trae muchísimas enseñanzas, por eso quiero sacar un episodio específicamente para este capítulo, para no hacer tan largo este episodio. Pero bueno, hoy quiero sacar los puntos principales de este capítulo. Yo pienso que todos hemos tenido o tenemos tristezas o sufrimientos, pero quiero volverte a leer lo que dice el versículo 18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Dios quiere revelarte una gran gloria y hacer un cambio increíble en ti. Créeme que cada sufrimiento que pasas o tienes a Dios le preocupa y Él está contigo. Nada queda desapercibido para Dios. Ten esperanza y confianza en Dios. Ten fe y cree con todo tu corazón que el Espíritu Santo va a ayudarte. Dile que entre a tu vida, porque es el Espíritu Santo quien intercede por cada uno de nosotros, tal cual como lo dice su palabra. También quiero recalcar que Dios examina tu corazón.
Como ya lo hemos hablado antes, a Él no le agradan holocaustos, ni ofrendas, ni nada de eso, sino las verdaderas intenciones de tu corazón. Céntrate más en modelar tu carácter y ser más agradable ante los ojos de Dios. Quiero también volverte a leer el versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este es un versículo súper importante porque nos habla acerca de que Dios va a hacer todo, absolutamente todo para nuestro bien. Y es lo que yo les he venido hablando estos días. Como por ejemplo en la historia de José, vimos que todo obró para bien. Pero bueno, no me quiero desviar del tema, sino más bien que absolutamente todo lo que tú estés pasando, por más malo que tú creas, Dios lo va a obrar para bien. Pero también vemos que al final dice los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Y a qué se refiere esto? Alguna vez vi una prédica de Andrés Corson, te recomiendo mucho y voy a tratar de dejarte en la descripción, donde habla específicamente de este versículo. Y bueno, para resumirte, él mencionaba que la parte donde dice de acuerdo a los que llama conforme a su propósito son las personas quienes obedecen a Dios, quienes lo honran, quienes son sinceros de corazón, quienes buscan ser agradables ante los ojos de Dios y quienes tratan de hacer todo lo que Jesús les dijo. Entonces ves lo que igual les mencionaba, que para una bendición también hay que cumplir algo. Ojo, y no porque Dios sea malo, sino es por nuestro bien. Y obviamente yo sé que tú anhelas tener lo mejor y que todo obre para tu bien. Entonces, haz lo que dice la segunda parte, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es decir, obedécele, búscale, hónrale, aléjate del pecado, haz las cosas de las que hemos estado hablando estos días y todo lo que te diga Dios. Búscale de corazón. Y sabes, si Dios está contigo, absolutamente nadie va a poder estar en tu contra. Y finalmente quiero hacer énfasis en lo que dice las últimas partes de este versículo. Absolutamente nada ni nadie te va a poder apartar del amor que Dios te tiene, del amor que Dios te ha manifestado en Cristo Jesús, porque sabes, Él te ama muchísimo y nada ni nadie va a poder apagar el amor que Él te tiene para ahora. Seamos recíprocos. Ámale tú igual con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con absolutamente todo. Y recuerda que amor también significa un compromiso y el compromiso de obedecerle a Dios. Gracias por estar aquí este día y por permitir que Dios esté transformando tu vida y tu corazón. Gracias también por tu paciencia, porque en serio estos días han sido súper locos y no he podido hacer una buena edición de los videos, pero créeme que estoy tratando de mejorar mucho, sobre todo en el contenido. Oro por ti y oro para que Dios sea transformando tu vida, transformando tu corazón, que Él se haga real en tu vida. No te olvides, el día de mañana igual tenemos historias súper interesantes. Espero que las de hoy te hayan enseñado cosas que puedas aplicar a tu vida. Nos vemos el día de mañana, te mando un fuerte abrazo, espero que estés súper bien, que Dios te bendiga muchísimo. Chao, chao.